Bendito que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Y que la misma, Señor, venga a caer en tierra buena, tierra sana, tierra fértil, papito lindo. Una vez más te suplicamos que pongas guarda, Señor, en nuestros labios, para que se cumpla lo que tu palabra dice, Señor. Que tu palabra es para edificar, para consolar y para exhortar, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a las que ya se han hecho presentes, Padre. Si alguien más se va a conectar, repito, lindo, desde ya también lo bendecimos con la esperanza, Señor, y la convicción de que tu palabra, Señor, nos hablará para poder ser mejores día con día, Padre, y agradarte y honrarte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios las bendiga. Bienvenidas. Vamos a iniciar en el nombre de Jesús nuestra primer clase de esta segunda unidad. Pues ya se dieron cuenta, en la tarde les envié el tema, verá la presentación. Y el tema para hoy es el pecado. Amén. Permítanme, vamos a ver. Hoy es en el pecado. Amén. Miren, este tema, mis amadas hermanas, es muy extenso. Creo que vamos a dividirlo tal vez hasta en unas 3 partes porque es muy largo el tema. Y hoy definitivamente lo que tengo acá, lo que ya les envié, es solamente en la introducción del tema. Porque como les repito, es muy largo el tema. Pero bueno, vamos a empezar. Ahí, si ustedes tienen la presentación que les envié, pues pueden ir corroborando lo que yo les voy hablando, ¿verdad? Si no, pues después en su momento. Vamos a leer aquí un comentario. Al leer la Biblia, notamos la gran atención que se presta al tema del pecado, su causa y su remedio. Esos van a ser temas después de este del pecado, ¿verdad? Cuando se habla de pecado, existe la tendencia a pensar que se refiere exclusivamente a asuntos graves como el crimen, el adulterio, la fornicación o cosas similares, ¿verdad? Sigo leyendo acá. Algunas personas creen que el pecado y la maldad no son reales, sino simples ilusiones que se pueden vencer por medio de una percepción correcta, como dando a entender que según lo que nosotros podamos percibir, entender o poder ver, o la forma en la que pensemos, para alguien puede ser pecado y para alguien más no, pero eso no implica, ¿verdad?, de que el pecado como tal no exista. Amén. Si ya le echaron alguna revisadita a la presentación que les envié, por eso empezamos con esto diciendo acá, desde cuando se habla de pecado, normalmente el pensamiento llega a ser pecados como que muy marcados, ¿verdad? Que no todas las personas cometemos los pecados, como por ejemplo el crimen. Amén. Definitivamente hay personas que sí le han quitado la vida a alguien, ¿verdad? Pero dentro de nosotros me imagino que serán contadas tal vez las personas que conocemos que le hayan quitado la vida a alguien. Un adulterio o una fornicación tienden a ser algo un poco más comunes, más sin embargo, cuando la Biblia habla del pecado, no hace énfasis solamente en eso, sino en algo más delicado, que lo vamos a ver, en algo también un poquito más cotidiano, más simple o sencillo, que muchas veces podemos cometer el error de pensar que no es pecado. Pero ahí vamos a ver. La ciencia cristiana, el hinduismo, el budismo, que son religiones, vamos a decirlo así, por no decir sectas, ¿verdad? El pensamiento positivo cristiano popular, buena parte de la psicología y diversos aspectos del movimiento de la nueva era resuenan en este punto de vista. ¿En cuál? En que la maldad o el pecado
no son reales y que se puede vencer de alguna forma. Vean la creencia de los ateos. El ateísmo sostiene que el mal no es más que parte de lo que sucede al azar, como quien dice, a la suerte, ¿verdad? A unos les toca y a otros no les toca, en un cosmos sin Dios. Rechaza el pecado, la ética es cuestión de preferencias, escuchen lo que dicen ellos, y la salvación consiste en el autoavance humanista. Amén. O sea, prácticamente lo que ellos están diciendo acá es sacando a Dios de la ecuación en relación al pecado, ¿verdad? Y piensan de que la salvación consiste en cómo el ser humano se vaya desarrollando, en cómo vaya avanzando. Más sin embargo, eso no es lo que la Biblia nos muestra. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 17, vean, esta cita es muy interesante y es parte de la que vamos a tratar de escudriñar el día de hoy, porque no lo es todo. Amén. Dice Santiago 4:17: aquel pues que sabe hacer lo bueno, pero miren lo tremendo, y aquí es donde lamentablemente podemos entrar nosotros y caer en el riesgo en algo muy similar a lo que piensan los ateos. Los ateos, repito, por lo que acabo de decir, piensan de que el mal o el pecado es algo al azar, es una cuestión de suerte. Y cuando vemos acá lo que la Biblia dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es contado por pecado. ¿En qué podemos parecernos al pensamiento ateísta? En que nosotros podemos pensar que lo que estamos haciendo es bueno, cuando probablemente a la luz de la palabra sea pecado, sea malo. O en que yo puedo pensar, como lo dice acá, en que yo puedo saber, mejor dicho, lo que es bueno, pero a pesar de ello no lo hago. Este es un ejemplo, mis amados hermanos. Yo creo que esto que les voy a decir no tiene que ver con que si soy salvo o no soy salvo, pero por ejemplo, ustedes y yo sabemos que la Coca-Cola, sobre todo, ¿verdad?, valga la propaganda, es dañina. Se han publicado hasta los ingredientes de esta bebida, mas sin embargo, aunque sabemos que no es buena, de vez en cuando, pues tomamos también este tipo de bebida. Ok, entonces es un ejemplo nada más. Repito, no estoy diciendo que esto vaya a marcar nuestra salvación o sea pecado, sino solo es un ejemplo de que sabemos que no es buena y aún así participamos de ella. Aquí dice que el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces en nuestro pensamiento puede venir, mis amados hermanos, que la forma en la que nosotros nos conducimos es correcta. Más sin embargo, cuando ya lo vemos desde este punto de vista, si nos damos cuenta, no está hablando de adulterio, de fornicación, de homicidios, de suicidio, de un pecado así enmarcado públicamente grande, sino está hablando de cosas tan sencillas. Si ustedes avanzan, por si están viendo la presentación, yo les escribí ahí en varios rectángulos, ¿verdad?, cosas buenas que son contadas o que se nos pueden ser contadas por pecado. Amén. Por ejemplo, predicar es bueno. Amén. Pero si yo no lo hago, eso que es bueno se me puede ser, según Santiago 4:17, contado por pecado. Amén. Sabemos que definitivamente no todos hemos sido llamados a ser predicadores desde un púlpito, desde un altar o en una congregación, pero el apóstol Pablo dice de que nosotros somos
cartas abiertas. Y una carta abierta, mis amados hermanos, se lee todo lo que está ahí y el mensaje se traslada cuando hay una carta abierta. Perdón. Entonces, la mejor forma de predicar, y a esto sí estamos llamados todos, es con el ejemplo. Amén. Muchas veces logramos obtener más solo con hacer que con decir. Aquí viene una diferencia, y ustedes lo saben, que en la Biblia, cuando ciertos discípulos, ¿verdad?, miraban a Jesús y luego miraban a los fariseos, la gente se sorprendía y decía que Jesús sí predicaba con autoridad y no como los fariseos. Decía, ¿cuál era la diferencia? Tanto los fariseos como Jesús pues predicaban a Dios. Amén. Pero ¿cuál era la diferencia? De que unos, el mismo Señor Jesús le dijo, imagínense, a sus discípulos, que hicieran lo que los fariseos decían, pero que no vivieran como ellos vivían. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que lo que los fariseos decían era muy bueno. Si no hubiera sido bueno, Jesús no le hubiera dicho a sus discípulos jamás que hicieran lo que los fariseos decían. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús sí tenía autoridad y los fariseos no? Porque aunque los dos predicaban, unos predicaban pero no vivían o no practicaban lo que predicaban. Y Jesús, dice la Biblia, que hacía y luego enseñaba, o enseñaba y luego hacía. O sea, lo que él predicaba lo vivía. Y vaya si no lo iba a vivir, que la Biblia dice que él es el verbo hecho carne, la escritura, la palabra hecha hombre, la Biblia puesta en acción. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, de que a nosotros el Señor no nos mandó a condenar a nadie, a intentar cambiar a nadie, porque no es ese nuestro trabajo. Tampoco a salvar a nadie, porque ese es el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es ser ejemplo. Ser ejemplo. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Que nadie menosprecie o tenga en poco tu juventud, o que nadie te rechace por ser joven. Antes bien, le decía, tú sé ejemplo. Amén. Y luego le da un listado de cosas en las que él tenía que ser ejemplo. Amén. Siendo joven. Entonces, si alguien intentaba menospreciarlo por su juventud, lo iban a respetar porque era un ejemplo. Amén. Bueno, voy a leer las cosas que yo escribí acá, que como repito, que son cosas buenas, porque el apóstol Santiago, que él era el hermano de Jesús, dice acá, una vez más lo leo, aquel pues que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es contado por pecado. Entonces yo escribí acá, creo que eran como, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 cosas, ¿verdad? Que me puse a pensar que la Biblia muestra que son buenas, pero si no las hacemos, imagínense qué tremendo. La segunda es orar. Si yo sé que orar es bueno, pero no oro, pues la Biblia lo dice, no lo digo yo, eso me es contado por pecado. Y ahí ya las cosas cambian, ¿verdad? Porque ya bíblicamente hablando, entonces no se le toma en cuenta el pecado solamente a una persona que ha cometido adulterio, por ejemplo, sino también se me toma en cuenta a mí el pecado por no orar, porque yo sé que orar es bueno, pero si no lo hago, eso ya se me cuenta por pecado. Y aunque en nuestra mente piadosa, ¿verdad?, pareciera como no orar y un adulterio son cosas totalmente diferentes, pero la Biblia las resume en que son pecados. Amén. Esta es la razón por la cual cuando nosotros
si algún día sabemos que Dios nos libre, nos enteramos de algún familiar, que Dios nos libre de un esposo, un hijo, un padre, una madre, un hermano de la iglesia que haya cometido, por ejemplo, los 3 pecados que yo mencioné al principio: fornicación, adulterio o un asesinato. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos que ser espirituales y en lugar de señalar, acusar, condenar, apartarnos de la persona, tenemos que restaurar, porque ese es el trabajo de la iglesia. Porque si no lo hacemos, imagínense, en lugar de restaurar o de orar por lo menos por esa persona que tiene este tipo de problema, nos ponemos a señalar, nos ponemos a reclamar o nos ponemos a acusar. Entonces, tan grave delante de Dios es el pecado del que cometió el adulterio y el mío por no orar y por no restaurar. Espero estarme dando a entender. Y un ejemplo bíblico claro lo podemos ver en... Perdón, voy a tomar un poquito de agua. En David y en Saúl, que ustedes y yo, si lo analizamos, vemos la vida de David. David cometió asesinato, David cometió adulterio, amén, que es lo que estamos viendo acá. ¿Y cuál fue, si lo queremos ver así resumido, el único pecado que cometió Saúl? No obedecer. O sea, cometió varios errores, ¿verdad? Pero los resumimos en que todos los errores que él cometió, los cometió por no obedecer. Entonces ahí podríamos pensar en nuestra mente piadosa, ¿verdad? Pero aún pecaminosa, de que el que merecía ser condenado, al que merecía que le quitaran el reino, era David. Mas sin embargo, la promesa que Dios le había dado primeramente a Saúl, por no obedecer, se la quitó y se la dio a David. David cometió, ya mencionamos, varios pecados delicados, amén, pero la promesa que le dieron a Saúl se la cumplieron a David. ¿Por qué? Porque la promesa que le habían dado a Saúl decía de que nunca le haría falta uno de sus descendientes en el trono. Saúl desobedeció, ese fue su grave pecado. Por no obedecer, deshonró a Dios, amén. Pero el día de hoy no se dice de Jesús el hijo de Saúl, sino la Biblia dice claramente Jesús, el hijo de David. Ahí está un claro ejemplo bíblico de cómo, mis amados hermanos, nuestra mente, nuestra vida espiritual nos puede engañar y pensar de que porque, por ejemplo, yo no fumo, no tomo, no ando en fornicación, no veo cosas con mi celular ilícitas, yo estoy bien. Pero vamos a lo mismo. Pero si no oro, si no predico, vamos a leer el listado de ahí, porque si no me detengo demasiado y Dios me guarde cuando vamos a terminar este primer tema, porque le digo, es muy largo el tema del pecado. Si no adoro, si no me someto, si no recibo la llenura, si no vivo en paz, vamos a dejar esa primera columna ahí. Entonces, mis amados hermanos, lamentablemente vengo a caer en el mismo rango de David, con sus graves pecados. Pero al final, como vuelvo a repetirlo, ya sabemos, dentro de David y Saúl, quién fue destituido y quién fue restituido. En dónde estuvo la clave, en que en medio de todos los errores, que según nuestra mente podemos decir, los errores de David fueron mayores a los errores de Saúl. Pero en dónde estuvo la clave y la diferencia, de que uno se arrepintió, de que uno dijo, es mejor caer en las manos de un Dios vivo que en las manos de los hombres, porque Dios es misericordioso. Y el otro, estoy hablando de Saúl en este momento, después de que el profeta lo confronta, el profeta Samuel le dice, sí, está bien, le dice, yo reconozco que fallé, que pequé, pero ven, le dice, y hónrame delante de los hombres
y después le dice, iremos a ofrecer sacrificios, escuchen esto, a tu Dios, le dice. O sea, podemos ver, mis amados hermanos, por así decirlo, Saúl no le hizo mayor daño a nadie. Lo único que él hizo fue desobedecer, y como consecuencia de esa desobediencia dejó de honrar a Dios. David sí le hizo daño a muchas personas, porque en otro de los errores que él comete cuando censa al pueblo, como consecuencia de su pecado, muchos murieron. O sea, David cometió graves errores, pero en el problema de Saúl vemos que el que pagó la consecuencia fue él y sus hijos. Pero repito, ¿cuál fue el grave error? De que Saúl no reconoció, no se dio cuenta de lo que dice acá Santiago, ¿verdad? De que él sabía lo que era bueno, pero no lo pudo hacer, y entonces le fue contado por pecado. El otro también sabía lo que era bueno, cometió pecado, pero se arrepintió. También vemos en la Biblia claramente que le contaron su pecado, y vaya si no, por el tema que estamos hablando de los ancestros cobraron derechos legales, permisos, y aquí vamos a ver algo también muy interesante de lo que venimos hablando de los ancestros en los descendientes de David. Pero cuando ustedes y yo vemos a los descendientes de David que se portaron mal en el trono, a varios de ellos les dice, incluido el mismo Salomón, que está dentro de los 3 reyes más reconocidos, ¿verdad? Saúl, David y Salomón, le dice Dios, te dividiré, ¿cómo es? Que le iba a dividir el reino, pero le dice, pero no lo haré en tu gobierno, sino lo voy a hacer en el gobierno de tu hijo, por amor, le dice, a tu padre David. Y así vemos a varios descendientes de David que se portaron mal, y Dios siempre les dice, por amor a tu padre David. Amén. Pero si seguimos leyendo acá, repito, estamos leyendo cosas buenas que son contadas por pecado, entiéndase, ¿verdad? Según el versículo de Santiago, si no las ponemos en práctica. Porque imagínense, Dios me libre que esto no se dé a entender bien, y que después alguien diga, por ejemplo, que profetizar es contado por pecado. No, profetizar puede ser contado por pecado si yo no doy la palabra. Amén. Pero vamos a seguir, mis amados hermanos, porque ya me detuve demasiado acá. Imagínense, y supuestamente estoy solo leyendo. Entonces voy a leer todas de una vez. Cosas que se me pueden ser contadas por pecado si no las pongo en práctica. Son buenas: predicar, orar, adorar, someterse, la llenura del Espíritu Santo, vivir en paz, ayudar, perdonar, trabajar, profetizar, congregarse, ser felices, obedecer, confesar, sembrar, amar, hablar bien, ofrendar, ser justos, arrepentirse, saber oír, pagar, bendecir y diezmar. Como repito, hay un listado ahí de 24 cosas. Amén. Lógicamente, ¿verdad? Si escudriñamos la palabra vamos a encontrar muchas más cosas, pero estas son solamente las que me vinieron a la mente mientras escudriñaba el tema, que repito, son cosas buenas, que como lo dice Santiago, que si yo no las pongo por obra, se me pueden ser contadas por pecado. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo, ya les mencioné la palabra profetizar. En el libro de Ezequiel, mis amados hermanos, habla acerca de la profecía y dice más o menos así, de que si nosotros recibimos una palabra de parte de Dios y no se la profetizamos a la persona para la cual Dios envió la palabra, y a esa persona le pasa lo que Dios había dicho que le advirtiéramos por medio del don de profecía, y nosotros no se lo dijimos y a él le va mal, a ella le va mal, dice la Biblia que esa profecía que yo no di se me es contada a mí por pecado, por no darla, y que lo que le pase a aquella persona, si es malo, es responsabilidad mía, no de él, aunque él sea el pecador, aunque él esté haciendo algo, por ejemplo, una profecía que venga a advertirle a la persona, amén,
escuché en algún momento una profecía que el apóstol Sergio le dio a un pastor y el pastor cometió aquel error. El final es que el pastor se terminó muriendo, pero el apóstol Sergio dio la profecía. Si él no la hubiera dado, esa profecía le es contada por pecado. Ahora bien, ahora ¿qué pasa? Si recibimos la profecía, la damos y a la persona le pasa lo que le dijimos, no se nos es contado por pecado. ¿Por qué? Porque ya la persona había sido advertida. Pero si yo me quedo con esa palabra, según la Biblia, esa palabra se me puede ser demandada. Esa palabra, mis amados hermanos, en algún momento tendremos que dar cuentas de ella y que Dios nos libre, ¿verdad? Ok, entonces ahí está. Vamos a dejar la tarea de una vez, amén, dentro del tema. ¿Cuál va a ser la tarea? Yo les coloqué acá estas cosas buenas que son contadas por pecado. Me faltó agregarle ahí, ¿verdad?, si no las ponemos en práctica. Entonces la tarea va a ser de que ustedes me busquen. Si quieren lo pueden hacer con bases bíblicas. Si no quieren hacerlo con bases bíblicas, por lo menos un listado similar al que yo les leí acá. Esa, repito, va a ser la tarea. Cosas buenas que nosotros sabemos, vuelvo a repetir, que son buenas, pero si no las hacemos, son contadas por pecado. Repito, esa es la tarea, mis amados hermanos. Así que al final, si tienen duda, me preguntan, pero la tarea ya la dejé ahí. Avancemos. Miren, aquí les voy a dar los significados de la palabra pecado. Recuérdense que estamos leyendo Santiago 4:17 y ahí dice, lo vuelvo a leer una vez más, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Esa palabra pecado es la que vamos a dar los significados ahorita. Amén. Ok. ¿Qué significa la palabra pecado? Bien, la concordancia solo da textualmente este significado: transgresión, en relación a lo que es transgresión. Bueno, la palabra pecado también aparece: transgresión, pecado e iniquidad. Todo eso es pecado. Es lo que el salmista David dice en el Salmo 51: lava, limpia, borra mi maldad, mi transgresión, mi pecado, mi rebelión, mi iniquidad. Puede ser diferente cosa, pero al final todo es lo mismo. Amén. Entonces dice la Biblia acá que el pecado, lo que me es contado a mí por pecado, es la transgresión. El otro significado de la palabra es ser culpable. Había otra que yo quise agarrar, esta. O también sentir culpa, o solamente culpa. Entonces aquí llegamos a un entendimiento de que si hay algo, mi amado hermano, que tú y yo hicimos, y como consecuencia de eso que hicimos, yo me siento culpable, eso es pecado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo no me sienta, que yo no sienta que es pecado? Que yo no sienta culpa. A veces nos pasa, no sé si les habrá pasado, yo les digo, a mí esto me pasaba mucho. Bendito Dios, pues ya no me ha pasado como me pasaba antes, de que yo me ponía a predicaba, ¿verdad? Y ya cuando terminaba el culto y todo, yo me ponía a reflexionar de lo que había dicho, y habían cosas de las que yo había dicho que yo me sentía culpable. Yo decía, eso no debía haberlo dicho. Ok, entonces si lo entendemos desde ese punto de vista, ¿por qué me sentía culpable? Porque lo que dije no debía haberlo dicho, y la Biblia dice, se me es contado por pecado. Por eso me sentía culpable. Entonces tenemos que entender de que si yo hice algo, yo dije algo, yo pensé algo, tuve una actitud, muchas cosas, mis amados hermanos, pero luego me siento culpable, esa es una muestra de que he cometido un error, un pecado. Amén. Y aunque tal vez no sea algo
de vida o muerte, porque la Biblia también muestra que hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que sí, que la paga del pecado, dice, es muerte. Por ejemplo, el pecado que no es de muerte es la transgresión, de que son cosas, como estoy poniendo el ejemplo, que las dijimos sin pensar, porque si las dijimos, pues ni modo, ¿verdad? Pero luego, ay Dios mío, perdóname, no debía haber dicho eso. Ok, ¿cómo se soluciona eso? Y uno va y pide perdón o pide disculpas según el caso, ¿verdad? Amén. Pero ¿en dónde está la clave? Para que yo sienta, para que yo reconozca de que he pecado, en nuestro nivel de culpa. Amén. Pues repito, si yo me siento culpable por algo que hice o dije, que no nos baste, mis amados hermanos, ahora ya lo dije, ahora ya hay que mirar, no, sino tener la capacidad de poder por lo menos pedir disculpas para que ese sentimiento de culpabilidad se vaya, porque si vivimos sintiendo culpa, eso es pecado. Amén. Ok, miren el otro significado de la palabra pecado es errar en el blanco. Y esto es interesante. Y así no participar del premio. El ejemplo que ponen esto, y siempre es un ejemplo bíblico, ¿verdad? Es como cuando uno ve esos lanzamientos que son con pistola o con arco y flecha, que hay un círculo así con varios círculos blancos, negros, amarillos y rojos, ¿verdad? Y al final pues gana el que pega en el centro, el que obtiene mayor puntaje. Pero todos los que no pegaron en el centro, ese es el significado de esto, que es errar en el blanco, o sea, no darle al punto. Y si yo no le doy al punto, si yo no soy exacto, si yo no soy preciso con lo que quiero, entonces dice acá que el que erra en el blanco no va a participar del premio. Por ejemplo, dos ejemplos se me vienen ahorita a la mente. Número uno, el apóstol Pablo decía: yo no soy de los que da golpes al aire, amén, sino antes bien someto mi cuerpo a servidumbre. O sea, dando a entender de que nosotros, mis amados hermanos, se nos puede ir desgastando la vida pretendiendo que la gente cambie, pero esos son golpes al aire. Pero en lugar de buscar que la gente cambie, mejor someto mi cuerpo y cambio yo. Ahí no le voy a estar dando golpes al aire, sino voy a estar sometiéndome. Y bíblicamente hablando, si yo como esposo, como padre, cambio, mi esposa va a cambiar y mis hijos van a cambiar. ¿Por qué? Porque escrito está que lo que cae sobre la cabeza desciende. Amén. Y esto no es únicamente refiriéndose a pastor, pero usted es varón. No, porque la Biblia también dice, mis amadas hermanas, de que la mujer, así lo dice el apóstol Pablo, que se consagra, aunque su marido sea inconverso, si ella se consagra espiritualmente hablando, esa consagración alcanza para consagrar al esposo y para consagrar a los hijos. Entonces alcanza. Lo importante es saber, por eso dice acá, errar en el blanco y así no participar del premio. Eso es pecado. Lo importante es saber contra qué tengo que enfrentarme y no estar dando golpes al aire. Amén. Había una cita más que me recordé, pero en este momento ya se me olvidó, pero le decía, ya me acordé. La otra cita es donde la Biblia habla de tres niveles o dimensiones de un cristiano, que dice la dimensión de ¿cómo es la palabra? De un sembrador, digamos, no esa es la palabra, pero ahorita se me olvidó. Luego dice la dimensión de un atleta y luego dice la dimensión de un soldado. Pero cuando habla de la dimensión del atleta, dice que el atleta se abstiene, escuchen bien eso, de muchas cosas con fin de obtener el premio.
O sea, ese atleta, dice el apóstol Pablo, no corre solo por participar, no, sino él se prepara y corre porque en su mente sabe de que va a ganar el premio. En una oportunidad escuché, perdónenme que se lo diga, pero viene a colación, ¿verdad? Entrevistaron a un jugador y le dicen, hablándole acerca de una final de fútbol, y le dice, ¿cómo te sientes? Le dice, de jugar esta final de fútbol. Y el jugador responde, las finales, le dice, no se juegan, se ganan. Y cuando yo escuché eso, yo sentí como algo, como que, repito, es algo del deporte, ¿verdad? Ni siquiera es algo espiritual, si lo queremos ver así. Pero cuando yo escuché esas palabras, yo sentí como que el Señor me hubiera hablado de que hay cosas, mis amados hermanos, con las cuales no se juega. Y una es el pecado. Entonces decía este jugador, las finales no se juegan, se ganan. Entonces aquí la Biblia dice que el pecado es errar en el blanco. ¿Saben cómo es esto, mis amados hermanos? Como un pecado, errar en el blanco y así no participar del premio. Es como cuando en nuestras casas aparecen telas de araña, ¿verdad? Y nosotros venimos y quitamos la tela de araña pensando que ya se solucionó todo. Al poco tiempo vuelve a aparecer ahí esa bendita tela de araña. La volvemos a limpiar, pero ¿en dónde está la clave ahí? En el que si yo no busco, identifico en dónde está la araña y la mato o la desaparezco o lo que sea, ¿verdad? Esa tela de araña va a estar toda la vida apareciendo ahí y va a ser lo que el apóstol Pablo dice, dando golpes al aire. Amén. Entonces aquí en este punto tenemos que entender de que todo aquello, mi amado hermano, ayer les hablaba yo, si ustedes se recuerdan, de un llamamiento santo que Dios nos hizo, y ese llamamiento santo yo les decía que es para que Dios nos haga partícipes de las cosas eternas y que todo lo que hagamos en esta tierra es una siembra para la eternidad. Amén. Si ese es nuestro premio, un supremo llamamiento, un llamamiento santo, y había un tercero, un llamamiento celestial. Si ese es nuestro premio, mis amados hermanos, entonces todo aquello que intente a mí hacerme errar en el blanco, entiéndase, no identificar exactamente qué tengo que atacar, entonces qué es lo que va a pasar, me va a estar desviando de obtener el premio. Amén. Repito, con el pecado no se juega. El pecado, mi amado hermano, o lo avergonzamos o nos avergüenza. Nosotros somos los que decidimos qué hacemos con el pecado. ¿Cómo se avergüenza el pecado? Igual a como lo hablábamos ayer. Yo reconozco cuál es mi condición, cuál es el perdón. ¿Cuál es el área en la que soy débil? Y escuchen bien esto. Si es un área débil, espiritualmente hablando, que tiene que estar fortalecida, entonces la voy a alimentar para que esté fortalecida. Si es un área débil que tiene que desaparecer porque me es un área débil de pecado, entonces me voy a esforzar porque desaparezca. Amén. Recordemos que la Biblia dice de que el que siembra para su carne, podemos decir que siembra para el pecado, del pecado o de la carne cosechará corrupción o muerte. Entonces ahí está la clave. Si yo sé que, por ejemplo, una de las cosas buenas que hablábamos que se me pueden convertir en pecado, no sé cuál tomar, arrepentirme, por ejemplo, estoy tomando esa al azar. Si yo sé que a mí me cuesta mucho arrepentirme y como consecuencia pedir perdón, y yo sé que si no me arrepiento pues no voy a obtener nada de parte de Dios, entonces ¿qué tengo que hacer? Buscar trabajar en esa área para que el arrepentimiento, cuando cometamos alguna transgresión, surja, que brote, que no me tengan que estar obligando, como por ejemplo lo hizo el profeta con David, de que le tuvo que contar una parábola, y ya que le había contado la parábola, David dice, el que tal hizo que pague 4 tantos, emitió un juicio sin darse cuenta
que el profeta le estaba hablando de él mismo. Entonces, para no llegar a esos extremos, pidámosle al Señor que esa área del arrepentimiento que tiene que estar fortalecida, entiéndase, si yo cometí un error, yo voy a pedir perdón, amén, esté fortalecida. ¿Para qué? Para que cuando esté ahí el pecado llamando a la puerta, que la Biblia dice que el pecado muchas veces nos alcanza. O sea, no es que lo andemos buscando, no es que lo estemos practicando, pero a veces nos alcanza. Y si el pecado nos alcanza, cometemos algún error, dijimos algo, sobre todo ese es el pecado que alcanza. Dije algo que tal vez en un momento de enojo lo dije, pero no quería decirlo. Amén. Entonces, al que el pecado lo alcanza, dice la Biblia, abogado tiene para con el Padre en Cristo Jesús. Ok, ahí está el abogado. Y si yo me arrepiento, el acta de decretos que había sido escrita en contra de nosotros queda inoperante. Pero si yo cometí un pecado, me confrontan y todavía así digo, yo no fui, entonces esa área podríamos pensar de orgullo que me lleva a no reconocer mi error está fortalecida. Tengo que debilitarla para que desaparezca y venga a ser humilde. Este punto, mis amados hermanos, del significado errar en el blanco y así no participar del premio, es muy importante que lo logremos entender, porque uno de los fines del pecado es apartarnos de ese premio. Yo no sé si habrán escuchado hablar de un ciclista. Esto ya pasó hace muchos años, el ciclista ya está retirado, pero él se llamaba más o menos así, Lance Armstrong, algo así se llamaba. El asunto es que ganó 7 Tours de France, que son vueltas en bicicleta que le dan al país de Francia. Es el más famoso, el que logra ganar esos premios, el famoso Tour de France, es uno de los mejores ciclistas. El asunto es que él ganó 7 veces, ganó esa vuelta. Pasaron los años, él se retiró de la competencia porque le dio cáncer en sus testículos, pero ya retirado él, hubo alguien que empezó a ver los videos de este ciclista y empezó a notar algo, que siempre cuando iban a iniciar una subida, dice que él se tocaba la frente y luego tocaba algo en el asiento de la bicicleta, en la parte de atrás, y eso empezó a despertar la curiosidad. En fin, investigaron y se dieron cuenta de que él hacía eso porque su bicicleta tenía un motor que le habían agregado y nadie sabía, porque como esas bicicletas las pesan y tienen que tener todas un mismo peso, y pues la bicicleta pesaba lo normal, y se dieron cuenta de esto, estudiaron la bicicleta en la que él había ganado, y sí, se dieron cuenta de que la bicicleta llevaba un motor y siempre lo encendía cuando iba en subida, porque la subida siempre es más difícil, ¿verdad? El asunto es que, como repito, no recuerdo si 13, 15 o cuántos años habían pasado desde que él se retiró, pero cuando descubrieron eso, fueron a su casa, investigaron, estudiaron la bicicleta, encontraron el motor que él usaba y le quitaron todos los premios que había ganado. Se los dieron, pues el que había quedado segundo, ¿verdad? Creo que uno de esos ya hasta había muerto, pero le dieron el premio. Entonces, ¿qué pasó con este ciclista? Por tramposo, por pecador, por cometer un error, le quitaron el premio. Ok, eso es en lo terrenal. Pero y ahora en lo espiritual, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que ser, en relación al pecado, demasiado celosos con nosotros mismos. Recuerden que la Biblia dice que el pecado está a la puerta. Y vean qué interesante esto. Creo que no vamos a avanzar mayor cosa, mis amados hermanos. Porque la Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7, dice: si bien hicieres, dice, serás enaltecido. Pero si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta y llama. ¿Sí? Ok, eso es lo que me interesa ahorita de esa cita. Y volvemos a Santiago capítulo 4 versículo 7, que dice acá
que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Relacionando lo que dice Santiago 4:17 y Génesis 4:7, entonces nos da a entender, mis amados hermanos, de que si nosotros no hacemos lo bueno, el pecado va a estar toda la vida llamando a la puerta. Amén. Porque dice, si bien hicieres, le dice Dios a Caín, serás exaltado. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta, llamando, te desea. Y aunque el pecado te desee, aún con todo eso, dice, tú puedes enseñorearte sobre de él. Le dice Dios a Caín. A pesar de la gran advertencia que Dios le dio, ¿qué decidió hacer Caín? Decidió hacer el mal. ¿Y cuál fue la consecuencia? Lo mencionamos uno de estos días en el tema de los ancestros. Cayó bajo maldición él y sus descendientes. A tal punto que hasta el día de hoy, mis amados hermanos, los palestinos, que en su momento fueron los filisteos, descienden de Caín. Vean las grandes consecuencias y podemos resumirlo solo por no hacer el bien o lo bueno que sabía que tenía que hacer. Caín sabía que era bueno ofrendar, pero una ofrenda despertó la envidia, los celos y hasta un espíritu de homicidio, y ya sabemos qué fue lo que pasó. Entonces por eso les decía, todo este comentario salió de lo que les decía anteriormente. En relación al pecado, ustedes y yo, con nuestra vida, tenemos que ser celosos. Tenemos que ser celosos, mis amados hermanos. La pastora me decía hace una semana, si mucho, si no es que menos. Miren, me decía, el enemigo es demasiado astuto. Y como él ve que no logra estorbarnos por pecado, entonces va a intentar estorbarnos desanimándonos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si nosotros no somos celosos con nosotros mismos en relación al pecado, cualquier cosita nos pone el enemigo enfrente y ya con eso tuvo para no hacernos partícipes del premio. Amén. Entiendas, el premio, ese supremo llamamiento, el llamamiento celestial y el llamamiento a la santidad, el llamamiento a la libertad, lo que hemos estado hablando. Amén. Y si no somos partícipes de ese llamamiento a la libertad, entonces seremos esclavos, mis amados hermanos, con la diferencia de que aquí el caudillo, el capataz, el que intente esclavizar, va a ser el pecado, pero va a esclavizar a todos aquellos que decidan someterse, porque ustedes y yo bien sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Miren, por poner un ejemplo, no, mejor no, pero el asunto es que bien sabemos lo que es bueno y lo que es malo, mis amados hermanos. Bueno, ya se me fue un poco el tiempo y no avancé mayor cosa, pero vamos a tratar de terminar esto, los significados por lo menos. El siguiente significado de la palabra pecado es cometer una falta. Si ustedes y yo hemos visto partidos de fútbol, sabemos que cuando un jugador comete una falta, lo sancionan con una tarjeta amarilla. Si es recurrente, o sea, vuelve a cometer otra falta, lo sancionan con una tarjeta, puede ser amarilla, que a su vez se convierte en roja. Pero ¿qué significa una tarjeta roja dentro de un partido? Significa que ese jugador ya no tiene permiso ni derecho. Una cosa es el permiso y otra cosa es el derecho a seguir dentro de la cancha de fútbol, porque puede hacerle daño a alguien y lo expulsan. Entonces, ustedes y yo hemos leído de que el pecado, mis amados hermanos, entró al mundo, dice, o a los seres humanos por un hombre. Miren que la que cometió el pecado fue una mujer, pero a ella no le toman en cuenta eso, sino dice el pecado entró por un hombre, pero la que cometió el pecado primero fue la mujer.
Pero ¿por qué le toman en cuenta el pecado a Adán? Porque el que cometió la falta, porque al que Dios le habló fue a él. Dios no le habló a la mujer, Dios le habló a Adán. La mujer vino a recibir ese conocimiento por parte de su esposo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros cometemos una falta, mis amados hermanos, un error, volvemos a mencionar lo de antes, me siento culpable por algo, no deberíamos de dejarlo pasar por alto. Por ejemplo, no me siento bien, estoy intranquilo con ciertas cosas, por cosas que yo hice. ¿Qué tengo que hacer? Buscar enmendar, digámoslo así, sobreponer o restituir esa falta. Por ejemplo, le cometí una falta con mi esposa, con mi esposo, con un hijo. No podemos ser tan orgullosos de, ya lo hizo, ahora que se aguante, que mire qué hace. No, sino enmendar. ¿Para qué? Para que esa falta se me sea borrada. Amén. Porque miren, dentro del tema, pero definitivamente hoy ya no lo vamos a ver. Si ustedes ya revisaron la presentación, ahí yo les coloqué en rosado el pecado como una cláusula. Ya no creo que me dé tiempo porque ya me quedan 9 minutos. Pero cuando vemos una cláusula, mis amados hermanos, es como cuando uno firma un contrato y ahí hay alguna cláusula que está a favor mío. Por ejemplo, yo compré algo y esa cláusula está a favor mío, pero hay una cláusula que está a favor del que me vendió. Y según quien cometa la falta de no cumplir con ciertas cláusulas, puedo obtener el beneficio del contrato yo, o puedo perder aquello que había comprado si cometí una falta, porque había una cláusula dentro del contrato. Entonces, por eso es que si yo cometí un error, para que no se me estén abriendo o escribiendo más cláusulas en esa carta, en esa escritura, como lo veíamos en uno de estos días también, y que no se me estén escribiendo ahí más cláusulas, entonces lo que debo de hacer es enmendar mi falta lo más pronto posible. Sobre todo si yo reconozco que con lo que he hecho no solamente le fallé a la esposa, al esposo, a los hijos, a Dios, lo tengo que enmendar lo más pronto posible. Recuérdense también que uno de estos días lo hablábamos del volver en sí del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa con el padre, le dice, padre, le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Si lo vemos literalmente, el hijo pródigo no pecó contra el cielo. ¿Por qué? Porque él nada más le pidió la herencia a su padre, herencia que le correspondía. Era de él, no había de otra, ¿sí? Y se fue, ese fue su error. Pero cuando él decide regresar, él reconoce que su padre, pues no era solamente su padre, sino era una autoridad, porque así lo dice Romanos capítulo 13, que toda autoridad es puesta por Dios. Y ahí es donde él reconoce, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció su falta. ¿Y qué hizo el padre? No vemos que el padre lo haya mandado a hacer lo que él quería, porque ¿qué quería el hijo pródigo? Cuando él está pensando en regresar a casa, él dice para sí, le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros. Pero ¿qué hizo el padre? Aunque el hijo se lo hubiera pedido, no lo iba a tratar como un jornalero. ¿Por qué? Porque era su hijo, era carne de su carne, hueso de su hueso, sangre de su sangre, y no podía tener el padre algo de él esclavizado en el hijo. Entonces, por eso, mi amado hermano, miren cómo digo, tenemos que buscar que si cometimos una falta, enmendarlo lo más pronto posible, porque no vaya a ser que por cometer una falta en contra del esposo, en contra de la esposa, en contra de los hijos, en contra de los pastores, en contra de algún hermano, en contra de un padre, esté cometiendo una falta en contra de Dios. Y si no tengo la capacidad ni de enmendar mi falta con el hombre que veo, pues entiendes, un esposo, esposa, padre, hijo, todo lo demás,
menos voy a tener la capacidad de acercarme delante de Dios a enmendar mis faltas. Por eso el profeta Isaías le dice al pueblo, de parte de Dios, venid pronto y estemos a cuenta. Parafraseando un poquito, cometiste una falta, cometiste un pecado, lo más pronto posible, ven y ponte a cuenta. Dios es amoroso, Dios es piadoso, y según como sean tus pecados, rojos o escarlatas, Él te limpia y te deja como la blanca lana o como la blanca nieve, limpio, sin pecado, sin culpa, sin falta. Pero y si yo no vengo y me pongo a cuentas, o me pongo a cuentas solamente con Dios, mi esposo, mi esposa, que se aguante. No, las cosas no marchan así. Una, porque como cabezas, como varones, mejor dicho, somos cabeza y autoridad. Y les conviene, bueno, digamos nos conviene porque yo también tengo personas que son autoridad mía. Entonces nos conviene someternos bajo la autoridad. Y dos, si dañamos a la esposa, si cometemos una falta contra la esposa, la Biblia dice que nuestras oraciones de varones son estorbadas. ¿Por qué? Porque imagínense cómo un padre le va a conceder una petición a un yerno si ha ofendido a su hija. No es lógico, ni es sano, ni es correcto. Amén. Y a mí ya se me fue el tiempo, hermano. Voy a leer voy a leer nada más 2 más, porque todavía me faltan 6, pero ya las otras 4 están en la otra diapositiva. Entonces voy a terminar con estas 2. Pecado. El otro significado de la palabra pecado dice, errar, pero utiliza acá especialmente en lo moral. Y dice que lo moral, o la moral, mejor dicho, es una ciencia, dice acá, ciencia que trata de las, escuchen, acciones humanas, acuerdo a su bondad o acuerdo a su malicia. Entonces dice acá que el pecado es un error, especialmente en lo moral, y la moral es una ciencia que trata con las acciones acuerdo a la bondad o acuerdo a la malicia. Entonces, si en nosotros hay bondad, no habrá pecado, pero si en nosotros habrá malicia, ahí hay pecado. Y por último, mis amados hermanos, miren, este también es tremendo el significado de la palabra pecado. Ustedes tienen ahí el numeral, la palabra, tienen la presentación que les envié, ¿verdad? Pueden corroborarlo, mis amadas hermanas, sin ningún problema, y a la vez estudiarlo, ¿verdad? Pero el otro significado de esa palabra pecado, escuchen cuál es, y con este vamos a terminar. Dice que es distorsión del alma. Entonces vean qué es lo que el pecado hace, mis amados hermanos. Distorsiona el alma. Amén. Es como, por ejemplo, ¿qué es una distorsión? Es que como ustedes y yo estamos escuchando un sonido que es agradable. Puede ser una melodía, una alabanza, pero es agradable. Cuando de repente se escucha un sonido que deja de ser agradable, esa es una distorsión. Algo, mis amados hermanos, que se salió, por ejemplo, otro ejemplo, un tren que va en su carril, en su vía, ¿verdad? Y se descarrila, eso es una distorsión. Y aquí dice la Biblia que el pecado significa distorsión del alma. Pues Dios a nosotros nos dio un alma, mis amados hermanos, pura. El conflicto está que el alma que tenemos, y eso lo vamos a seguir viendo dentro del tema de los ancestros, hay un porcentaje celestial de parte de Dios, amén, pero también hay un porcentaje terrenal de parte de nuestros padres, amén. Y si no logramos nosotros tener una vida espiritual, una vida que se desarrolle en el espíritu, entonces vamos a tener una vida que se desarrolle acorde al alma. El problema es que si yo soy una persona almática, luego mi alma se une con mi cuerpo y a eso se le llama carne, y voy a pasar de ser almático a ser carnal. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo por medio del pecado busca?
quitarnos la esencia del alma que Dios nos dio. Y recuerden que dentro del alma están, o mejor dicho, el alma está compuesta por sentimientos, emociones, intelecto, mente, pero también ahí está la voluntad. Y la voluntad es la que me lleva a mí a escoger entre lo bueno y lo malo. El conflicto está que la Biblia dice de que el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Por naturaleza, al ser humano le gusta más lo malo que lo bueno. Hay un proverbio que dice que el pan prohibido, amor prohibido, dijo Selena, ¿verdad? El pan prohibido dice que es más delicioso. ¿Cómo así que el pan prohibido es más delicioso? Cuando alguien se deleita o encuentra cierto placer en el pecado, su alma está distorsionada. Pero cuando a ti y a mí se nos presenta tal vez la oportunidad de pecar o la oportunidad de transgredir, y lamentablemente caemos, pero luego sentimos como un repudio, como un rechazo, como un arrepentimiento, un quebranto, es de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aunque pecamos, eso quiere decir que nuestra alma no está distorsionada. Pero si yo cometo una falta, un pecado, me siento culpable y no busco enmendar, pedir perdón, ponerme a cuentas con Dios, eso quiere decir que mi alma ya está distorsionada. Ya se descarriló, ya se salió de la línea de decibeles que permite el sonido. ¿Y qué hay que hacer? Volver a alinearla a la voluntad de Dios. Pero alinear el alma a la voluntad de Dios conlleva convertirme en una persona espiritual. Porque una persona espiritual es dirigida por el Espíritu. Y el Espíritu de Dios dice, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, así es como tienes que vivir. Recuérdense que ayer hablábamos de que tenemos que vivir en un estado de libertad. El estado de libertad en nuestras vidas depende de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en el negocio, en todo. Pero si en más de algo yo saco de la ecuación del trabajo, de mi casa, matrimonio, iglesia, todo lo que sea, saco de la ecuación al Espíritu Santo, esa es la puerta abierta al pecado. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener quien me esté diciendo, eso no es correcto, eso no te conviene, eso te va a esclavizar, sino directamente, como lo dice la Biblia, como bueyes al matadero. ¿Por qué? Por falta del Espíritu. Lastimosamente se me fue el tiempo, mis amadas hermanas. No llegué, bueno, no avancé mayor cosa. Pero como les dije, ¿verdad? Vamos a tener este tema en particular en varias clases, si lo vemos así, porque es demasiado largo. Entonces, por lo menos me doy por bien servido y me quedo satisfecho de que ya por lo menos ya empezamos. Amén y amén. No sé si